Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y hoy con este versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Queridos amigos, interesante, ¿verdad? Este camino que estamos haciendo con el libro de Samuel es un libro político, para políticos principalmente, es decir, para un tendotá. De tendotá en cualquier institución, en cualquier lugar, en cualquier empresa, lleva dirigir la propia vida, relación, porque esto pues es relacional y todos estamos en relación uno con el otro y siempre en esa relación existen mandos, vamos a decir entre comillas, por eso que es un libro político, cómo relacionarnos, de la polis, referente a la polis, vaya a relacionar en cualquiera de los estamentos donde nosotros vivimos. Miremos un poco este versículo que hoy estamos reflexionando, el versículo 12. Quizá el Señor mire mi aflicción y el Señor me devuelva bien por sus maldiciones de este día. Constituye este versículo el núcleo espiritual de toda la escena con Simei. Después de rechazar la violencia propuesta por Abisai y aceptar la posibilidad que la maldición tenga un sentido dentro del designio divino, David expresa ahora una esperanza silenciosa, que Dios mire su aflicción. Upeándola. Ya ella pone llevas así, pero después es como esa resignación. Que Dios mire mi aflicción. Si vamos a mirar este versículo de un contexto bien exegético, marca un cambio profundo ahora en la actitud del rey. Es decir, ya no se centra en responder al agresor, lanzarse contra el agresor, sino que directamente la mirada de David ahora está hacia Dios. O mañana de ya no debe llevar ahí, bueno, va el año de ya andere hipotá, que se haga tu voluntad. Así, toda esta narración comienza a transformarse en una escena de humillación pública en un momento de interiorización espiritual. Cuando venían de que en el aspecto religioso, David siente y dice, Señor, yo te jaguar aire ya lleva. Ella podría jugar con mina cereje, allí sacó la senda ya popona en Hawái lleva hina, porque se bondase corrupto, allá pues la hipona hina, allá aprovechar del pueblo, allá aprovechar de la gente, nambreo y la hace salario por ser amigo, por ser consejero, ape y amor, ¿verdad? Areco llegue la seviático, miego, uno por ética, uno tiene que mirar y decir, la sueldo mínimo lleva. Una vez que se entero, pedí 5 millones más por él a sueldo. Nambreo,
Nambre hoy. ¿Sabes? Oye, China, pero millones y millones. Ni bojinara. A mí fuera llegué del salario. Yo digo, esa la da ya yesa cuaitera, da ya yesa cua, sí, porque ya yesa cua, hago ya yesa cua enseguida. Gente lo esteango esa, hoy cua. Pero ahí está, pues, lo que es el poder allí, man. Ahora vengo la Biblia, pero ella desde el infierno, allí, ella desde el infierno directamente. El cielo y el infierno ahí. Y toda la esperanza apocalíptica te habla justamente de estas injusticias. Esa es la Biblia, ¿verdad? Justamente dándonos la oportunidad y diciéndonos, mi hijo querido, y entonces aquí te presento dos posibilidades, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Porque en serio, ella de ya de mondota, porque en serio, moralmente que eso está equivocado y está mal. Haré continuar, haré ya, pues haré hija, chancho rengo. Y eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí transforma esta escena de humillación pública. Porque David ahora se da cuenta y dice, tengo que cambiar. Y esa es la esperanza, queridos amigos, que la palabra de Dios nunca te va a hacer solamente una capete. La palabra de Dios es muy concreto y directo. Eso sí, te va a decir las cosas. Y también. Pero después, queridos amigos, entre esa justicia que se tiene que realizar y la misericordia, Dios te da la posibilidad. Rey, ¿qué tapa en la misericordia? Tapa, rey, que se yendie en la justicia. Porque yendie, justicia es justicia, yendie, justicia es justicia. Ahora, si hay un arrepentimiento sincero y hay un cambio verdadero, entonces ahí entra la misericordia de Dios. Pero ñandé ya puedo imaginar. Entonces, queridos amigos, aquí David no niega absolutamente su sufrimiento, su pecado. Pero ahora lo vuelve a reinterpretar porque hay una conversión. Y lo reinterpreta de la esperanza de una futura restitución divina. Este episodio, por lo tanto, refleja una característica central de la espiritualidad israelita, es decir, la misericordia, el amor de Dios, la posibilidad del cambio, la posibilidad de salir de esa situación oscura en la que nos encontramos. David, con esto, está demostrando su convicción de que Dios interviene activamente en la historia del hombre, es decir, en mi vida, en mi historia. Dios se manifiesta, especialmente en situaciones de humillación y crisis. ¿Por qué? Y porque aquí pues, se le está humillando porque se le está diciendo, eso mi hijo no está bien, y le mete el dedo en la herida. Me hago la obispo cuera la y lleva. Y claro, cuando te mete el dedo en la llaga, claro que vas a gritar. Ahora, a David le está haciendo lo mismo, le están metiendo el dedo en la llaga a David. Parece que David pero la diferencia ¿cuál es? Que en Cacupé muchas veces la gente y la obispocuera ahí, pero oído sordo. Nadie mueve un dedito, seguimos igual, sin los cambios pertinentes. Aguave la palabra de Dios, entonces, en este contexto de esta monarquía, perder el honor públicamente era una experiencia devastadora. Es decir, este es el abucheo que está recibiendo David. Experiencia negativa, daigutui. Sin embargo, David no apela aquí a su autoridad y él dice, David absolutamente lo que está mirando aquí no está apelando a su autoridad, incluso a su política militar, porque así lo dijo, porque está metiendo el dedo en tu llaga. Además del sufrimiento que estamos teniendo en nuestra derrota, porque de tu propia entraña, Absalón,
Oye, me contra, cauta ahí, a ver, o guajunde de perro le llamó, ¿verdad? Perro, imagínense. O guajunde de vea. Entonces, representa, queridos amigos, un desplazamiento importante dentro de la teología bíblica. Un desplazamiento dentro de la teología bíblica, es decir, el rey no se sostiene por su poder. El tendotá no se sostiene porque se la manda, yo soy el rey, sino por su relación de dependencia frente a Dios mismo, en medio de una fragilidad propia, personal y que es bien histórica. Sheña de yara yesa cuáñema. Da ei se meila o a la sella o no bebe. Sino que es ser vivendereñe ese inajere ese la verdad. Upeala semba aseginarae. Gracias, Señor. Y vas a ver y David a ver. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 16 y hoy con este versículo 13. Y mientras David y sus hombres iban por el camino, Simei iba por el lado del monte frente a él, caminando, maldiciendo, arrojando piedras y levantando polvo. Entonces el capítulo 16, versículo 13, nos habla un poco dentro de un contexto que nosotros le llamamos así cultural, antropológico, el hecho de arrojar polvo. Dice que iba levantando polvo. Tiene una fuerte connotación, un simbolismo muy fuerte dentro de la Biblia, en el mundo semítico sobre todo, porque el polvo está asociado a la humillación. Recuérdate que eres polvo, polvo. Es decir, eres entonces del arimo, aina la gran cosa, lleva así la gran cosa, siente maoya y anda y cuello y se mapa, ¿verdad? Dentro de 50, de 100 años nadie se va a acordar de vos. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y entonces, en el contexto bíblico, hago hoy que hanguaisha veñan de acá me lleva. Allí cua hanguaisha veñan de más bañan de veñan de ya no debe. Ante la creación, somos criaturas y tenemos esta capacidad para repensar sobre nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Entonces, el polvo está asociado a esa humillación, está asociado también al duelo, está asociado a la mortalidad, a la degradación, ¿se dan cuenta? ¿O qué te creías el rey? Sigo siendo el rey Yaguaina, vea, sigo siendo el rey, pero bueno, ¿hasta cuándo vas a cantar esa música sigo siendo el rey? Porque pea hasta un cierto momento nomás también. Levantar polvo contra alguien no era simplemente un gesto físico, sino una dramatización pública de desprecio. Te desprecio verdaderamente. Eres alguien despreciable por la comunidad, por la gente. Digo, porque eres, entre comillas, el poder. Por eso decíamos que el rey no actúa, el rey no le hace ahí a las tropas, tape joven, me potían de vea pemoquí, se yucao, lo que sea. Incluso antes ya habíamos hablado de eso, que David dice, no, dejen. Porque esto me hace reflexionar sobre mi misma condición humana. Mábase. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Así también, seguir a una persona, maldiciéndola mientras avanza, porque David aquí sigue avanzando, ¿verdad? Representa una forma de deshonra pública prolongada. Y me parece que esto es tan real. Se mandó algunas veces algunos presidentes, pero a veces a o ya bushea. Se mandó a tener una cara ahí, hospital, lleva. Pensaba bushear a la autoridad, lleva. Ojo, dejando aquí, lleva. A mí en la guardaespaldas, mía, más o menos ojo. Aquí lo contrario era de David, era. Más o menos ojo, entre 4 o 5 medio. Ya puedan beber, pero diga, tú y ahí con los Japón beber guasú, lleva. Porque iría también, no sé, contra los derechos humanos, vaya eso, o la libertad de que esa persona se exprese. Bueno, en fin,
Umiaco y coña de repente, bucheado, hoja, o muñala, otro medio cañí, medio disparado, pues, ya. Hasta que después llegaba a un salón y que ves a pam, un bote bebé, y bueno, a pego menos otro vendaro, mira. Pero esto significa esa vergüenza prolongada que se convierte también en un espectáculo social más o menos, ¿verdad? O sea, que todo el mundo sepa, va la situación, va ese vallico. Por eso, el significado antropológico, es decir, en esa relación humana, este versículo revela cómo el ser humano puede transformar el resentimiento, en una conducta repetitiva y obsesiva. Eso es repetitivo y obsesivo. Y a mí me pasó también varias veces, algunas veces las personas no entendéis, por ejemplo, algo, no sé, vos le dijiste, no, pea, ande señora, donde cuñaca ahí, donde juventud, lo que sea, pea, iba ahí, pea, de ella, pues, pea, no corresponde. Entonces, de buenos zapucaya llevando aquí, hija, ojo, andere, de abuchear, vente, ¿no? ¿Entienden? Son experiencias, no sé si a ustedes les haya pasado, ¿verdad? Pero es una manera repetitiva y es obsesiva. Usted ya doy que ve y mande bebé, o sea, no por vos, sino que por esa persona que entró en ese resentimiento, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, lo que le provoca el resentimiento se vuelve obsesivo y al mismo tiempo se vuelve repetitivo, y es lo que le pasa entonces aquí a Semei. Él no busca solamente expresar enojo, sino que le está expresando al mismo tiempo esa presencia constante también de hostilidad. Hay una hostilidad. Porque, y por todo lo que ha significado la derrota de Saúl, por una parte, el triunfo de David, por otra parte, pero también de una manera no muy justa de parte de David para con el trono y la casa de Saúl. Psicológicamente esto refleja una dinámica de humillación pública, donde la agresión verbal y simbólica busca erosionar la dignidad del otro. Quiere demostrar que realmente tiene carruaje, ¿entiendes? Y entonces le va mostrando y le está diciendo a toda la comunidad. David, sin embargo, encarna una respuesta opuesta. Soporta la agresión sin interrumpir su camino, sigue caminando, escucha, y así el texto está contraponiendo dos actitudes humanas, porque con algo actitud que son actitudes que nosotros podemos tener frente al conflicto, cualquier conflicto que tenemos. La compulsión de la agresión continua, como Semei o Joes, se vuelve una obsesión. Y luego, por otra parte, la resistencia, pero silenciosa, ante la humillación. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, con el capítulo 16 y hoy con el versículo 14. Y el rey y todo el pueblo que estaba con él llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Qué es lo que nos dice, queridos amigos, dentro de este versículo 14 con algunas palabras claves? En primer lugar, la palabra ayef, fatigado, agotado, debilitado, ayef. Una palabra clave entonces en este versículo 14, que describe el cansancio profundo, el ayef, ese cansancio de desgaste físico, el debilitamiento, pero estamos hablando de lo físico, una experiencia también de un esfuerzo continuado. El ayef, queridos amigos, es resultado y consecuencia de que yo me estoy esforzando, estoy luchando, estoy procurando hacer. Cualquiera de las cosas que hagamos, queridos amigos, físicamente lleva el ayef. Es decir, la consecuencia final de un trabajo serio te va a llevar a un agotamiento, a un sufrimiento, podemos decir también. Si vamos a mirar del asunto religioso y exegético, aquí el autor lo que quiere mostrar
es que incluso el rey que está elegido por Dios, también experimenta su agotamiento, el agotamiento físico. De ahí entonces porque nosotros somos ya ministros especiales llamados por Dios, etcétera, etcétera, de allá de coila añade agotamiento físico. Al contrario, a veces es mucho mayor porque la responsabilidad, por una parte, era la responsabilidad psicológica. Se dieron cuenta cómo era la presión de Semei, por ejemplo, va pues, y casi en forma ritual decíamos. Le humillaba al rey, y esto hacía que incluso tener que subir montañas, tener que ir caminando por lugares difíciles, además de que se resiente el cuerpo, también hay un agotamiento espiritual psicológico. La fatiga, por lo tanto, no es señal de ausencia divina, sino que es parte de la condición humana dentro de nuestra historia. No quiere decir que porque le tenemos a Dios, o porque hablamos de Dios, o porque estamos procurando llevar el Evangelio, no vamos a tener la fatiga, ¿verdad? San Pablo también habla mucho de la fatiga, pero él habla de esa fatiga. Yo lo hago, dice, y me he fatigado y sigo fatigándome. Pero no porque estoy haciendo las cosas por Dios, mi cuerpo no se va a resentir. Claro que se resiente, y eso cualquiera. Somos criaturas. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es la palabra nuaj. Nuaj en hebreo quiere decir descansar, reposar, detenerse. Nuaj. Y esto, el hecho de descansar, implica ese alivio después de un periodo de tensión. A ver, estaba en la tensión y nada, vive más. El oye popetea a la gente, ay, mira qué lindo, quiero sacar una foto con el rey, que esto y aquello. No, al contrario. Le está echando, ahí Semei, por ejemplo. Es una humillación incluso pública. Upear llega tú a ver, no sé si se mueve la foto de India, lleva. ¿Por qué? Y porque le están abucheando, le están humillando, le están diciendo la verdad, le están cantando las 40, como decimos. Por lo tanto, Ayef está activando la recuperación y la estabilidad temporal. Exegéticamente, este aspecto es muy interesante, queridos amigos, cuando decíamos el ayef, ¿verdad? Cansancio, por una parte. Pero aquí el nuaj también, que es el decir, bueno, ya había descansado, ya había ñemoína, ante el cansancio, el descanso. Y eso es lo que está queriendo acentuar aquí. Por lo tanto, si vamos a mirar del aspecto exegético en la Biblia, no es simple interrupción física. Entonces, es la interrupción física nomás, sino que representa también un momento de restauración interior, restauración psicológica. Hay la situación simplemente física, sino que mirando y entendiendo el aspecto de la parte emocional y la parte psicológica. El autor de esta manera, queridos amigos, está sugiriendo pausas necesarias para sostener al ser humano en medio de la prueba. O sea que ñaicote formal pel nuaj, porque es un restaurarse, no va a ser simplemente porque a caruco me lleva, a moipebe, la xereteo mía físicamente, me restauro, sino que todo esto implica también una restauración interior psicológica. Y es interesante, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad últimamente se habla mucho, ¿verdad? Del descanso, se habla mucho de las vacaciones. Y ojalá que todos tuviésemos esta posibilidad. Porque una vez llegó, ya veré coger las vacaciones, pero ella moría ella pesante ahí y catuala o descansar totalmente, ¿verdad? O sea, lo físico es esencial y fundamental también para que repercuta en un descanso real, que es un descanso psicológico. Los grandes santos decían que el descanso físico, ciertamente que es muy importante, pero el descanso psicológico es mucho más importante. Y por eso decían cambio de actividad. Mis vacaciones, dice, es cambiar de actividad. Ya pueden apear siempre. Hago, allí libera. ¿Por qué? Porque eso te libera psicológicamente de esa preocupación.
otra cosa y ya. Y entonces es mucho más tranquilo, ¿verdad? Pero siempre va a necesitar ser acompañado también con ese relaj. Ya, eso es peñante. Volvemos enseguida con más ñande. Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 15. Y Absalón y todo el pueblo, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Achitofel estaba con él. Enseguida miramos, queridos amigos, y nos preguntamos, ¿qué nos quiere enseñar este versículo? En primer lugar, nos quiere enseñar el autor sagrado que el control del espacio político simboliza legitimidad y autoridad. El control del espacio, el espacio político. En este caso, el espacio político es Jerusalén, la ciudad real. El control, yo controlo aquí, es el pueblo que está conmigo. O sea, hay un control que está a mi favor. Bueno, aquí, queridos amigos, este control del espacio político es ya muy importante porque está simbolizando esa legitimidad y autoridad política. Es decir, lo que Absalón está haciendo tiene, entre comillas, tiene una cierta legitimidad, porque el pueblo, el pueblo y la gran mayoría. Bueno, vamos a ir mirando un poquitito, a ver, a dónde acabaremos una cierta legitimidad, porque si uno mira bien, enseguida va a reaccionar y va a decir, no se puede, es un golpe de Estado, que esto, que. Pero después el pueblo se le va sumando a Absalón. Incluso uno de los más importantes consejeros, Achitofel, también se le va sumando. Hay una segunda enseñanza, que el apoyo colectivo puede redefinir el curso de la historia. Cuando hay un apoyo del pueblo ante un poder legítimo que se va creando, porque comienza a pensar y a mirar, porque David pues ya no estaba respondiendo más al valor pueblo, no estaba respondiendo más a las necesidades del pueblo. Y bueno, no hay posible para la gente. Incluso Joab por eso estaba preocupado, ¿verdad? Y Joab es el que comienza a mover y a hacer las cosas, a ver cómo vamos a hacer, porque si no, David se está dejando estar a pie y va ahí. Entonces, cuando hay un apoyo colectivo, y el apoyo colectivo es el que va a redefinir entonces el curso de la historia. Eso es lo que va a redefinir. Entonces, muy atentos a esta realidad. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el ser humano suele alinearse con el poder visible y aparentemente victorioso. Normalmente, y por eso es que los marketing muchas veces ya apuñan de la marketing. Fulano de tal tiene el tanto por ciento, y fulano de tal tiene solo el tanto por ciento. Algunas veces, opointe sí. ¿Por qué? Y porque el ser humano se suele alinear. ¿A qué cosa? A lo visible, a lo que ve. En este caso, Absalón, verdaderamente él tenía un apoyo político de la gente. Ya puedo ir a la campaña, ya puedo ir marketing de aquí para allá. A la itua, estábamos retrasados. Y bueno, todos estos elementos son importantes tener en cuenta. Entonces el ser humano suele alinearse enseguida al poder visible, porque lo otro no le sirve de nada, no me echen invisible, a pesar de que te dice que es aparentemente victorioso. Es un baretecho, visiblemente hablando, pero no sabemos si es eso que aparentemente tenemos aquí como victorioso es lo que va a funcionar, ¿entiendes? Aparentemente victorioso. Y es lo que estamos viendo con Absalón. Una cuarta enseñanza es que las crisis políticas se sostienen tanto por estrategia como por percepción social. Todas las crisis políticas se sostienen por estrategias.
Entonces aquí Absalón tiene su estrategia. David también tiene su estrategia, porque David, en lugar de quedarse a pelear, ahí sí que podría ser una derrota para David también. Y David piensa y dice, no, mejor nomás que yo deje esto. Imagínense, tiene que pelear contra su propio hijo. O Yucacá y Taira. O Evoñoso Toño y Tairandie. Y además, muchos que van a morir en la defensa, ¿verdad?, de la ciudad santa de Jerusalén. Y en fin. Entonces, esta es una estrategia de David. David sale huyendo, se va. Y Absalón aquí, con una victoria aparente, entra, Baretero y Gehae, y se cree ya el rey, ¿verdad? Y una quinta enseñanza es que Dios sigue actuando incluso cuando el poder parece haber cambiado de manos. Parece que cambia ya de manos, estamos en las manos de Absalón. Pero Dios seguirá actuando en las manos de quien sea. Dios seguirá actuando. Si es un bandido cualquiera, si es un golpista, lo que sea, bueno, seguirá actuando, pero nos va a ir abriendo los ojos y nos va a mostrar, y el hombre no hace falta, como decimos, un dedito de cerebro para darse cuenta que es un golpista, o que está buscando simplemente sus propios intereses, o quiere el gobierno, o quiere estar ahí al frente, para enriquecerse ilícitamente de los manjares que le corresponde a la res pública, a las cosas públicas. Quiere decir eso, ¿verdad? No, esto es impresionante. Pero Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. El bien es lo que está dentro del corazón del hombre, queridos amigos. El bien. Pero que se siente interrumpido por el accionar negativo del mal. Porque pero ante esta situación parece que ese poder cambia, ¿verdad? Parece que ha cambiado ya ahora en manos de Absalón. Parece que le estamos poniendo ya todo el poder ahora, el entrar a Jerusalén. Políticamente yo estoy al frente. Religiosamente yo también voy a estar al frente. Pero ya dijimos anteriormente, la cuarta enseñanza, que las crisis políticas nos muestran, queridos amigos, y en el tercero también, que el pueblo, ¿qué es lo que hace? Y el ser humano se suele alinear. Oña alinear al ser humano. Oña alinear, y más todavía, ¿verdad? De esos que no quieren perder su soquete, no quieren perder nada, porque el cuapo, esto aquí, si no funciona, entonces nos vamos todo al tacho, ¿verdad? Y ahí, pues, esa es la gran inseguridad, queridos amigos. Así es que todas estas enseñanzas nos ayudan a nosotros en este versículo para entender, saber cómo dirigir nuestra propia historia. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.